Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si es la primera vez que nos escuchas, por favor pulsa el botón de suscribirte. Además, considera hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la caja de descripción. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el embajador Chas Freeman. El embajador Freeman es un diplomático estadounidense retirado, autor y observador de la geopolítica. Embajador Freeman, bienvenido de India y la Izquierda Global. Gracias, Jyotishman. Es un placer volver a estar contigo. Quería centrarme en Irán y en Asia Occidental en general, dado que la guerra parece avecinarse allí de nuevo, y no hace falta adivinar. Una vez más, parece que son los Estados Unidos quienes se están moviendo para imponerla. Grupos de portaaviones estadounidenses se están concentrando en la región, junto con cientos de cazas, bombarderos y aviones de reabastecimiento. ¿Cuál es tu evaluación de la situación y qué probabilidad hay de que estalle una guerra ahora? Creo que una guerra es muy probable por varios motivos. Tienes toda la razón. Aproximadamente la mitad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos está ahora desplegada contra Irán, lo que supone una movilización extremadamente grande. No hemos visto nada parecido desde probablemente la Guerra del Golfo para liberar Kuwait. Así que tenemos dos portaaviones, uno ya en posición y otro en ruta. El Gerald Ford, que fue fundamental en el asalto criminal a Venezuela, se dirige ahora hacia el Mediterráneo Oriental y probablemente llegará a principios de la próxima semana, o mejor dicho, a mediados o finales de esta semana. Hay una negociación programada, al parecer, para el 4 de marzo. Esa fecha puede ser significativa porque sospecho que esta negociación es completamente un engaño y no tiene ningún propósito serio. Me baso en varios factores. Uno de ellos es que la parte iraní afirma que los negociadores estadounidenses, es decir, los señores Witkoff y Kushner, dos diplomáticos aficionados que hasta donde puedo ver no han logrado nada en ningún contexto, salvo enriquecerse a sí mismos y a la familia Trump, tanto en la práctica como potencialmente. La parte iraní dice que no se les ha pedido llegar a un enriquecimiento cero. Bueno, eso me sugiere que los están engañando, porque la agenda de Washington impuesta por Israel tiene tres elementos. Uno es el enriquecimiento cero. Otro es la limitación, destrucción o minimización de la capacidad de autodefensa de Irán mediante misiles. Y el tercero es la ruptura de los lazos iraníes con los movimientos de la región que han buscado el apoyo de Irán contra Israel. Es decir, Hezbollah, Hamas, los hutíes y quizá otros también, por ejemplo, en Irak. Así que creo que el tiempo corre. No creo que el presidente Trump se haya dejado una vía de escape. Ha sido muy tajante en sus amenazas. Está muy claro, por una declaración atribuida a él por el señor Witkoff, que le desconcierta por qué Irán no se ha rendido. Pero no tiene absolutamente ninguna comprensión de Irán. Está mal asesorado y probablemente lleno de un entusiasmo bélico fuera de lugar como resultado de su supuesta exitosa operación militar en Venezuela. Pero aquella fue una operación muy limitada, y cualquier cosa contra Irán no lo será. Los iraníes han dejado muy claro que cualquier ataque contra ellos provocará una respuesta total. ¿Por qué? Porque el propósito del ataque es claramente extinguir la República Islámica, derrocar al régimen, despojar de poder a Irán y dejarlo incapacitado como rival de Israel en Asia Occidental. En otras palabras, se trata de una amenaza existencial. Las amenazas existenciales no pueden afrontarse del mismo modo en que Irán ha gestionado los ataques en el pasado. Los ataques limitados han provocado respuestas limitadas, a veces incluso principalmente simbólicas, como en el caso del ataque tras el asesinato del general Soleimani, o después del final de la guerra de junio del año pasado, la llamada Guerra de los 12 días. Cuando Irán destruyó una estación de radar en Qatar,
en la base aérea de Al-Udeid, pero tuvo mucho cuidado de no matar a nadie. Según los medios de propaganda iraníes, que pueden o no ser precisos, la respuesta consistiría en una andanada de quizá hasta 2.000 misiles dirigidos contra Israel. Y creo que el ejército israelí ha sido, como es habitual, muy claro en sus advertencias al primer ministro Netanyahu de que una guerra podría ser un desastre. Netanyahu se esfuerza mucho por hacer que la guerra sea solo entre Estados Unidos e Irán, pero Irán sabe muy bien de dónde proviene la política estadounidense y propone cortar la cabeza de la serpiente, como dice el refrán. Si se despliega un gran número de aviones en Jordania, que esta vez no quedará exenta, al igual que Israel, también podría haber aviones en la región del Cáucaso, al norte de Irán, en Azerbaiyán y Armenia. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, visitó esos dos países por separado, supuestamente para celebrar la paz entre ellos que Donald Trump afirmó haber logrado, algo que no está demostrado y parece ser otra pieza de ficción más que una realidad. Entonces, ¿cuál era su propósito al ir allí? Sospecho que tenía algo que ver con el inminente ataque a Irán. Y por eso, cuando Irán dice que esto será una guerra regional, creo que hablan muy en serio. Me resulta imposible creer que pudieran dejarse engañar de nuevo por una negociación programada para camuflar un ataque sorpresa. Haré solo un último comentario, y es que, desde una perspectiva militar, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, como otras fuerzas aéreas, prefiere atacar de noche. Y el Ramadán comienza cuando la luna se reduce a una simple media luna. Y eso ocurrió el 17 de febrero, que fue hace, ¿qué?, 6 días. Así que la luna está empezando a crecer de nuevo, y la presión recae sobre el ejército para que haga algo. Eso también es cierto porque Estados Unidos no puede permitirse un despliegue de esta magnitud durante mucho tiempo. Hay 2 portaaviones implicados. Estados Unidos tiene 11 portaaviones, pero 8 de ellos están en reparación, no en el mar. Así que, básicamente, 2/3 de la plataforma más eficaz de la Marina para ataques aéreos están desplegados contra Irán. Nadie sabe cómo se desarrollará esta guerra, pero será una prueba muy interesante de la tecnología china y rusa frente a los ataques furtivos estadounidenses. Veremos qué ocurre. Algunas personas creen que esto será un desastre total para Estados Unidos. Otros son más optimistas. Recuerdo haber leído en uno de tus libros, no recuerdo exactamente cuál, que escribías que Israel siempre había querido que Estados Unidos hiciera el trabajo sucio en la región. Y como dijiste, uno de los elementos disuasorios que tiene Irán, o que afirma tener, es la capacidad de dirigir sus misiles contra Israel. Lo vimos en junio del año pasado. Pero dado que esta vez nos estamos acercando a una guerra directa entre Estados Unidos e Irán, ¿qué opinas del papel de Israel, o más importante aún, de la estrategia disuasoria de Irán, teniendo en cuenta que la guerra probablemente será directamente con Estados Unidos? Bueno, creo que Estados Unidos será atacado directamente por Irán, aunque el principal Schwerpunkt, para usar el término alemán que designa un punto de concentración en asuntos militares, es Israel. Esta política está siendo impulsada por Israel, y solo por Israel. Nadie más en la región quiere una guerra con Irán. De hecho, los árabes del Golfo, que estaban muy preocupados por Irán y se sentían profundamente amenazados por él inmediatamente después de la Revolución Islámica, cuando Irán intentaba exportar su filosofía política a otros países, algo que ya no hace, han dejado muy claro que su territorio y sus bases no pueden ser utilizados para un ataque contra Irán. Algunos de ellos, sin embargo, forman parte de los acuerdos de Abraham y tienen bases estadounidenses en su territorio, que probablemente acabarán viéndose inevitablemente implicadas.
Bahrein, por ejemplo, que es la sede de la Quinta Flota, y se encuentra aproximadamente a 3/4 del recorrido por el Golfo Pérsico. Los Emiratos Árabes Unidos, aunque han sido más cautelosos respecto al establecimiento de bases estadounidenses, también son un factor clave. Qatar, evidentemente, cuenta con la base aérea de Al Udeid, que ha puesto a disposición de Estados Unidos. Es posible que todas estas bases estén sujetas a algún tipo de ataque. También está la cuestión de los asaltos por parte de grupos aliados, especialmente en Irak. La resistencia chií-iraquí alineada con Irán ha dejado muy claro que atacará a la presencia estadounidense residual en el país si Irán es atacado. Hezbollah y Hamas son más prudentes, creo. Hezbollah y Hamas, contrariamente a la creencia estadounidense y a la representación israelí de ellos, no son instrumentos de la política iraní. Son fuerzas nacionalistas autogeneradas que han buscado apoyo en Irán. Lo mismo ocurre con los hutíes en Yemen. No sabemos qué harán, pero puede que vean esto como una oportunidad para reajustar las probabilidades y reequilibrar las cosas en su propio territorio. Un último punto es que Irán es formidablemente armado en varios aspectos. Por ejemplo, tiene la capacidad de atacar un portaaviones a distancia con misiles hipersónicos que son muy difíciles de interceptar, si es que se pueden interceptar, y que al parecer están guiados de forma terminal, lo que significa que pueden rastrear y atacar un objeto en movimiento como un gran barco. Irán también dispone de una versión del misil soviético, ahora ruso, Shkval, que es supercavitante, es decir, expulsa burbujas de aire delante de sí bajo el agua, y puede desplazarse a unos 300 millas por hora. Y eso no es una broma. No es fácil de interceptar, si es que se puede, si se lanza desde un submarino iraní. Hay que suponer que los iraníes han desplegado submarinos para merodear en lugares adecuados. Así que creo que el resultado es incierto, y más aún porque ha habido numerosos informes de que los chinos han ofrecido a Irán e instalado un sistema de radar muy avanzado que, al parecer, puede detectar F-35 a una distancia considerable. También han desplegado el HQ-9, que es una versión más avanzada del sistema ruso de defensa antiaérea y antimisiles S-400. Así que Irán ha reforzado sus defensas. Se supone que ha incrementado la producción de misiles. No agotó su fuerza de misiles en junio del año pasado. Tenía la capacidad de continuar una guerra de desgaste. Y fue Israel, no Irán, quien quiso un alto el fuego. Muchos iraníes criticaron a su gobierno por aceptar ese alto el fuego. No creo que los iraníes estén ya dispuestos a soportar ataques sin una represalia seria e inmediata. Así que estamos hablando de una gran guerra aquí, una que podría afectar a toda la región, lo cual es una de las razones por las que los turcos y los árabes del Golfo han sido tan claros al expresar que no quieren una guerra. Es algo muy importante y también puede tener efectos globales, porque los iraníes ya han demostrado su disposición a cerrar el estrecho de Hormuz. Además, se avecina un ejercicio naval conjunto entre Irán, China y Rusia, cuyo momento exacto, creo, es esta semana. Puede que el Gerald Ford no llegue al Mediterráneo Oriental hasta principios de marzo, aproximadamente en la época de las negociaciones, que, como ya he dicho, dudo que sean algo serio. Creo que básicamente están diseñadas para ganar tiempo. El objetivo de Irán en esas negociaciones ha sido demostrar, a satisfacción de Estados Unidos, que las agencias de inteligencia estadounidenses e israelíes, que afirman que Irán no tiene un programa para fabricar una bomba, están en lo cierto. Por lo tanto, existe la base para un compromiso que impediría a Irán construir una bomba. Ese es el objetivo iraní, a cambio del levantamiento de las sanciones. Pero Estados Unidos no está ofreciendo el levantamiento de las sanciones. Está ofreciendo alivio frente a futuras sanciones, sanciones adicionales. Así que realmente no hay nada en esto para Irán que le lleve a aceptar un compromiso tan difícil. Y no lo harán, estoy bastante seguro.
No solo Estados Unidos no está ofreciendo ninguna concesión en materia de sanciones, sino que además me parece que no está de humor para negociar. Steve Utkoff concedió una entrevista a Fox News en la que dijo que estaba recibiendo un mensaje claro del presidente de que no habría nada más allá del enriquecimiento cero, lo cual por supuesto no va a suceder y no es aceptable para la parte iraní. Desde Abbas Araghchi hasta otros, todos los portavoces del lado iraní lo han dejado claro cada día. Entonces, ¿qué opinas de eso teniendo en cuenta que se dirigen a las conversaciones de Ginebra? Given they are headed, they are in talks in the Geneva rounds. I think that just buttresses my conclusion that Creo que eso no hace más que reforzar mi conclusión de que las conversaciones son un intento de ganar tiempo para que Estados Unidos esté preparado militarmente con el fin de llevar a cabo un gran ataque contra Irán, destinado a paralizarlo y provocar un cambio de régimen. Creo que ese es el propósito. Sin embargo, tengo que decir que en este momento hay un caos absoluto en la política de Washington. Esa es la característica distintiva de esta administración. Se puede ver en la reacción ante la sentencia del Tribunal Supremo que declaró inconstitucional el programa antiterrorista, la administración dando tumbos con nuevos aranceles basados en alguna nueva autoridad, que también es muy cuestionable y de carácter temporal. Y por último, hemos desarrollado el hábito de lo que yo llamo política exterior de fantasía, en la que atribuimos a nuestros oponentes características que en realidad no tienen. Y luego, como al parecer ha dicho el señor Trump, nos sorprende que no se rindan. Pero ya sabes, Irán, como todos en la India tienen motivos para recordar, es un estado civilizacional. Es un imperio. Ha existido durante varios miles de años. Y cuando atacas a Irán, no estás atacando solo a un país, sino una tradición, una idea, una entidad que goza de la amplia lealtad de sus ciudadanos, quienes entonces se agrupan en torno a la bandera. No se rinden. Así que sí, por supuesto que se puede sobornar a los iraníes, que es lo que se hizo. Tenemos una declaración del secretario del Tesoro, Scott Bessent, en la que afirma que provocó deliberadamente el colapso de la moneda en Irán y llevó a los manifestantes a las calles. Una vez que los manifestantes estaban en las calles, sabemos por exdirector de la CIA y otros que el Mossad, la CIA y el MI6 tomaron medidas para asegurarse de que las protestas no permanecieran pacíficas, sino que se volvieran violentas. Tenemos una campaña de propaganda a nivel internacional que exagera enormemente el número de víctimas en las protestas. Donald Trump utilizó las protestas, la violencia contra los manifestantes, como pretexto para todo este despliegue militar. Así que está bastante claro que existe un esfuerzo concertado por parte de Israel, Estados Unidos y Gran Bretaña para derrocar al régimen de Teherán, no solo al gobierno, sino al régimen. Y también está muy claro que es muy poco probable que esto funcione. Si el gobierno es derrocado, sospecho que aunque el régimen caiga en el caos, los sucesores más probables serán militares de línea dura que construirán una bomba y redoblarán la resistencia a las imposiciones extranjeras, no las aceptarán. Esto no va a ser como Venezuela. Estados Unidos habla oficialmente del programa nuclear cuando se trata de negociaciones con Irán. Pero extraoficialmente sabemos, como dijiste en tu primera respuesta, que no se trata solo del programa nuclear. Se trata de las alianzas que Irán tiene en la región y, lo más importante, de los programas de misiles. Debes haber leído el informe del New York Times sobre aquella reunión del miércoles entre el presidente Trump, el secretario de Estado Rubio, el vicepresidente J.D. Vance, Dan Kane, el jefe de gabinete y John Ratcliffe, el director de la CIA. Susie Wiles, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, también estaba presente.
there was Susie Wiles, the White House chief of staff. So as I read through the report, it seems to me that Mientras leía el informe, me pareció que había cierta incertidumbre sobre el resultado de este ataque. También parece que J.D. Vance buscaba más claridad, mientras que otros, como Rubio, estaban más seguros de que el resultado les sería favorable. ¿Cree Donald Trump que todavía se trata del programa nuclear? ¿O está ya muy claro que se trata de un cambio de régimen o de desmantelar Irán? ¿Existe claridad o consenso entre la élite gobernante de que no se trata del programa nuclear, sino más bien de desmantelar Irán? ¿O siguen pensando que se trata del programa nuclear? Or do they still think that it is about the nuclear program? Well, let me return to undeniable Bueno, fact that permíteme volver al hecho innegable de que esta política no está impulsada por consideraciones en Washington, sino en Tel Aviv y Jerusalén. Los israelíes, y creo que el primer ministro Netanyahu en particular, han encontrado en la cuestión nuclear un tema muy conveniente con fines políticos, para reunir apoyo extranjero en torno a Israel en su enfrentamiento con Irán. Pero no creo que eso sea lo que realmente le interesa. Creo que le interesa eliminar a Irán como contrapeso a la hegemonía israelí en Asia Occidental. Aquí tenemos la interesante yuxtaposición de la entrevista de Tucker Carlson con el embajador Huckabee, quien dijo, reflejando el impulso por el gran Israel entre los sionistas religiosos, que Israel tenía un derecho legítimo a todo lo que se encuentra entre el Nilo y el Éufrates. Eso, por supuesto, ha suscitado una condena generalizada no solo de los países de esa región, sino también, de forma más amplia, en todo el mundo árabe y musulmán. Ese es el objetivo del primer ministro Netanyahu. Quiere pasar a la historia como el nuevo Moisés. Moisés llevó a los israelitas supuestamente a la tierra de Canaán, lo que hoy es Palestina, y la conquistaron. Él quiere ser el hombre que pase a la historia por conquistar Asia Occidental para el Estado judío de Israel. Eso es lo que le impulsa. Donald Trump escucha lo que dice. Ahora bien, mencionaste la reunión entre los distintos miembros del gabinete sobre este asunto. Está claro que no hay acuerdo entre ellos. No creo que ninguno tenga experiencia militar real, salvo el señor King, el general King. Cualquiera que haya estado involucrado en guerras sabe que hay que tener objetivos claros, viables y alcanzables. Pero este grupo es como un jugador de ajedrez que solo tiene el movimiento de apertura y no ha pensado qué hacer después. No hay un plan para lo que ocurre tras el ataque, en parte porque no están seguros de cuáles serán los resultados. Pero no se debe iniciar una guerra a menos que se sepa cómo se va a terminar, en qué condiciones y con quién se van a negociar esas condiciones. No existe ese tipo de reflexión en Washington. El uso de la fuerza es, en efecto, un fin en sí mismo. La suposición contraria a todas las pruebas es que si golpeas a alguien con suficiente fuerza, se rendirá. Pero hemos visto muchos ejemplos en Asia Occidental, o Afroasia si se prefiere, de que no es así. Piensa en Suez, que dejó a Egipto tambaleándose. Y entonces Gamal Abdel Nasser, el entonces presidente de Egipto, dijo, mira, Occidente lanzó todo, e Israel lanzó todo lo que tenía contra mí. Sigo aquí. Convirtió una derrota en una victoria. Saddam Hussein hizo lo mismo después de la Guerra del Golfo de 1990-91. Dijo, mirad, intentaron deshacerse de mí y fracasaron. Y aquí estoy, soy todopoderoso, y más vale que me escuchéis. Y además, no podéis conseguir comida ni medicinas a menos que me complazcáis. Es decir, reforzamos inadvertidamente su poder al canalizar las sanciones a través de él. En fin, hay una historia de derrotas que se convierten en victorias, derrotas militares que se transforman en victorias políticas. No creo, y esta es una reflexión final, que Israel haya logrado avances a corto plazo muy significativos. Ha debilitado el liderazgo de Hezbollah, no el movimiento en sí, sino su liderazgo. Ha obligado a Hamas a pasar a la clandestinidad. No ha logrado desarmarlo ni eliminarlo.
Ha infligido daño a los hutíes, que no parecen haberse molestado tanto como la gente pensaba. Los israelíes incluso involucraron a la Marina estadounidense y a marinas aliadas, la británica y otras, para intentar eliminar el bloqueo hutí en el Mar Rojo, y fracasamos. En fin, algunos éxitos militares para Israel. Siria, un gran éxito. Pero todo esto tiene un coste para la supervivencia a largo plazo de Israel. El mundo está bastante cansado de todo lo que hace y viola el derecho internacional, demuestra desprecio por sus vecinos y muestra desinterés y deshumanización hacia ellos en busca de una ventaja a corto plazo. Un ataque a Irán, ocurra lo que ocurra con Israel, sabes, creo que la devastación de Israel es una posibilidad real. Los iraníes tienen esa capacidad, en mi opinión, y no la van a contener. Israel, a largo plazo, se está preparando para su propia derrota, independientemente de sus éxitos militares. Está aislado. Se puede ver la reacción internacional, incluso en Europa, que ha sido un bastión de apoyo a Israel, si observas los Juegos Olímpicos de Invierno y la reacción ante la presencia israelí allí. Así que esto está mal ejecutado, mal considerado, mal calculado, si es que se ha calculado en absoluto. El resultado es incierto, pero es muy poco probable que sea otra cosa que un desastre para Estados Unidos e Israel, así como para Irán, por supuesto, porque habrá devastación en Irán. Mencionaste los próximos ejercicios conjuntos entre Rusia, China e Irán. Acabamos de tener un ejercicio militar de tipo BRICS Plus, en el que Irán participó junto a China, Rusia y varios otros países. Una ausencia notable fue la de la India. No estoy seguro de por qué, pero me interesa conocer tu opinión sobre los posibles roles de Rusia y China en caso de una guerra, porque hemos visto frustración entre ciertos círculos de activistas palestinos durante el genocidio, especialmente respecto al papel de China. Por supuesto, existen limitaciones realistas sobre lo que China puede hacer, ya que no quiere enfrentarse a Estados Unidos. Pero más allá de los sistemas de radar para contrarrestar el sigilo de las armas estadounidenses, y más allá de los sistemas de defensa rusos, pienso en el S-300 y otros, ¿qué papel más importante podrían desempeñar Rusia y China en caso de una guerra con Irán? Realmente, no prevén un papel militar directo de ningún tipo. Cada uno de ellos está defendiendo la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Irán mediante la transferencia de tecnología y conocimientos. En el caso de los rusos, creo que los conocimientos son muy considerables, porque el resultado de la guerra de Ucrania ha sido garantizar que tanto los ejércitos ruso como ucraniano sean los mejores de Europa. No cabe duda de que ahora se encuentran entre las fuerzas militares más competentes y con más experiencia en combate del mundo. Así que los rusos tienen mucho que transmitir, tanto en términos de doctrina, planificación como de tecnología. Por supuesto, Irán ha sido en realidad una fuente de tecnología de drones que está siendo utilizada por Rusia, así que el intercambio tecnológico es bidireccional. En el caso de China, creo que hay un enfoque más deliberado en defender los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el Panchila, los 5 principios de coexistencia pacífica que India y China declararon conjuntamente a mediados del siglo pasado. Así que los chinos, contrariamente a las acusaciones habituales en la prensa occidental, son, de entre todas las grandes potencias en este momento, los más insistentes en preservar el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial en el que han prosperado. Están defendiendo el orden patrocinado por Estados Unidos que los propios estadounidenses han abandonado. ¿Y por qué hace eso? Porque ha llegado a creer de manera inteligente que el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional son, en última instancia, la mejor forma de proteger a los vulnerables y a los débiles y el enfoque más atractivo a nivel internacional.
Así que uno de los resultados de lo que va a ocurrir con Irán, creo yo, será un aumento del prestigio global de China. Eso podría darse de dos maneras. Primero, a través del rendimiento de los sistemas de armas chinos, sistemas defensivos como el radar y el HQ-9 que mencioné, frente a la tecnología occidental, lo que incrementará el atractivo de las ventas de armas chinas y la influencia que conllevan en otros lugares. Ya hemos visto algo de esto como resultado del enfrentamiento entre India y Pakistán. Perdón, India y Pakistán, tienes razón. Me alegra que no haya ocurrido nada entre India y China. Pero hemos visto un creciente interés de muchos países por los aviones, misiles y demás equipamiento chino. Hasta ahora, que yo sepa, no ha habido ventas, pero sí un gran interés. Esa es una forma en que esto podría aumentar el prestigio de China. La otra es que China se presenta a sí misma como la defensora del statu quo, el orden existente, frente a un desafío de Estados Unidos e Israel, ambos con una reputación de ser, ya sabes, esencialmente forajidos en el ámbito internacional. Así que creo que ya sabes, aquí entran en juego grandes intereses de poder. India es un caso un poco atípico, creo, por la naturaleza de su relación con Israel y por la islamofobia en la sociedad india, la violencia comunitaria y demás. No sé cuál es la postura del señor Modi al respecto, pero sospecho que muchos indios probablemente apoyen a Israel más que a Irán. Así que no creo que India vaya a hacer nada. Todo esto es retórico, pero resulta interesante. No veo la probable guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos como algo que vaya a implicar a otros. Quiero decir, nadie, ni siquiera India, quiere que Irán sea diezmado o devastado. Y la India tiene una inversión considerable por razones de peso. India has quite an investment in Iran for sound reasons. It is a strategically located country. Es un país estratégicamente situado. Por eso India ha estado invirtiendo en un puerto para conectar el corredor norte-sur a través de Irán. China tiene interés en el tránsito de la ruta de la seda a través de Irán. Irán se encuentra en un punto de control de los suministros mundiales de petróleo. Su espacio aéreo es una ruta esencial para cruzar de Asia a Europa o África. Así que Irán es un país muy estratégicamente situado, y la gente no quiere que esté sometido a la dominación de las grandes potencias. Nuestra última consideración aquí, creo, es que hablé de los hutíes, Hamas y Hezbollah. Dos de ellos, Hezbollah y los hutíes, tienen una simpatía teocrática, teológica e ideológica con el chiismo iraní, aunque sus propias escuelas del Islam sean diferentes. Their own schools of Islam are different. Y creo que ya sabes, existe la posibilidad de que con el Ayatollah Sistani en Irak diciendo que si Irán es atacado emitirá una fatwa para una yihad global contra Israel y Estados Unidos, esto podría suceder realmente. Sería enormemente desestabilizador porque hay comunidades chiíes en todas partes. Hamas es suní y no necesita ningún estímulo para oponerse a Israel. Pero creo que uno de los posibles resultados de esta guerra podría ser un regreso a una especie de terrorismo global al estilo de los años 60, en el que se lleven a cabo atentados en nombre de diversas causas muy alejadas de la región donde se originan los conflictos. Esto incluso podría afectar a la cuestión de Cachemira. Así que creo que hay muchas implicaciones aquí, y no hay pruebas reales de que nadie en Washington, en una posición de autoridad, haya reflexionado a fondo sobre ello. Just to add a piece of information, there was a Sea Voters Solo para añadir un dato, hubo una encuesta de Sea Voter después del conflicto entre Irán e Israel, y se informó de que el 28% de la muestra, que de por sí era pequeña, dijo que prefería a Israel frente a Irán, mientras que el 20% dijo que prefería a Irán frente a Israel. Lo más importante es que el 50% dijo que prefería la paz y la ausencia de conflicto entre ambas naciones. Y por añadir algo más, se cree en general que Sea Voter es favorable al BJP, y todos sabemos que entre los votantes del BJP suele haber un sentimiento pro-israelí debido a su ideología antimusulmana e islamófoba.
Así que el sentimiento entre la población en general en la India puede que no sea tan favorable a Israel como parece, porque los medios gubernamentales son los que más ruido hacen y los que acaparan el tiempo de emisión. Además, también hay un desglose regional, es decir, si vas a los estados del sur, a los del noreste, y así sucesivamente, el panorama es bastante diferente, incluso en lo que respecta a este tema. Well, thank you for that information, which is pretty much what Bueno, gracias por esa información, que es más o menos lo que me habría esperado. Sabes, no he trabajado en la India desde hace muchas décadas. Cuando lo hice estaba en Tamil Nadu, en el sur, y en aquel momento era muy evidente que las 4 grandes regiones de la India tenían actitudes muy diferentes hacia los asuntos exteriores. El sur era mucho más pro-occidental y el noreste, es decir, Bengala, lo contrario. Y luego, por supuesto, Delhi y Bombay estaban en sus propias categorías, con obsesiones distintas. Así que no me sorprende, dado que la base del BJP está en el norte y el noreste. Esto no me sorprende en absoluto. El gobierno, como indicas, y no creo que el gobierno indio sea en ningún aspecto diferente de otros en este momento, está implicado en librar guerras de desinformación. Es decir, intenta controlar el relato. I mean, it tries to control the narrative. That is why you see things. Y por eso se ven cosas como la exageración por parte de la prensa occidental, especialmente la británica, de las bajas en Irán. Por eso se ve una desinformación constante sobre la guerra en Ucrania. Hoy en día consideramos la guerra de la información como algo crucial para el éxito de la estrategia. Y ahí lo tienes. No creo que haya forma de evitar la guerra. Creo que Donald Trump, solo para hacer un último comentario que se refiere a la reunión de gabinete que mencionaste, en primer lugar, ¿cuáles son sus objetivos? Quiere lograr una victoria que le permita pasar a la historia como el artífice de la paz, entendiendo por ello la dominación israelí de Asia Occidental, la pacificación de todos los demás. En otras palabras, busca la gloria, y cualquier cosa que le otorgue gloria le resultará satisfactoria. Y también quiere repetir esas, ya sabes, incursiones puntuales de entrar y salir que ha llevado a cabo en Venezuela y en junio en Irán. Ya sabes, un ataque aislado y luego, bueno, ocurre algo bueno, sea lo que sea eso. En realidad no puedo ni imaginarlo. Pero la realidad es que cualquier guerra que empiece con Irán en las circunstancias actuales va a ser una guerra de desgaste. No va a ser corta. Y la otra realidad es que es mucho más probable que Estados Unidos se quede sin misiles Tomahawk y sin sistemas de defensa aérea, THAAD y otros, antes de que los iraníes se queden sin capacidad de ataque con misiles. Porque los iraníes saben muy bien que el tiempo juega a su favor, no al de unos Estados Unidos militarmente agotados. Y el punto final que se deriva de eso es el siguiente. Si eres China y ves que una solución militar a la cuestión de Taiwán se vuelve cada vez más necesaria, ¿qué podría ser mejor para ti que Estados Unidos quedándose sin todo tipo de sistemas relevantes para la defensa de Taiwán? Así que hay personas en China, creo que la mayoría de los chinos, como la mayoría sensata de los indios, que desean la paz en Asia Occidental y consideran que eso es ventajoso por muchas razones. Pero también hay quienes dicen, bueno, que Estados Unidos se agote en Asia Occidental. Eso nos beneficia. Y de nuevo, hay todo tipo de efectos colaterales posibles. Y no se puede predecir, y aquí vuelvo al tema de los aranceles y a Donald Trump, su personalidad, su dominio de la política, la ausencia de un proceso político, su imprevisibilidad, el comportamiento errático del que es capaz. No se puede prever el resultado de una decisión política en Washington, más de lo que se puede prever la puntuación en una máquina de pinball. Lanzas la pequeña bola metálica dentro de la máquina y puedes sacudirla si quieres, pero en realidad no puedes controlar dónde golpea esa bolita ni qué puntuación consigue. Y estamos en la misma situación. No sabemos qué decisiones políticas se tomarán una vez que las cosas empiecen a moverse,
Y con Estados Unidos sin tener ni idea de qué hacer después de un ataque, ¿qué ocurre? Nadie lo sabe. After an attack, what happens? Nobody knows. My quick final question is to what extent Mi última does, pregunta rápida es, ¿hasta qué punto los acontecimientos en Siria en los últimos meses afectan al equilibrio de poder, por así decirlo, en Asia Occidental? Teniendo en cuenta que también hemos oído informes sobre un acuerdo entre las SDF, fuerzas kurdas, el aliado tradicional de Estados Unidos en el noreste, ha habido problemas de larga data en la región relacionados con el poder descentralizado, la división de los campos petrolíferos, las tierras agrícolas y demás. Y si el gobierno de Al-Assad, bajo la influencia de Estados Unidos y Turquía, está consolidando su poder en la región, ¿qué impacto tiene eso en la guerra más amplia que parece avecinarse? Well, there's clearly a disagreement between the United States and Israel. Bueno, está claro que hay un desacuerdo entre Estados Unidos e Israel sobre el futuro de Siria. Israel querría reducirla a una confederación, una serie de estados débilmente alineados, cada uno con su propia independencia e identidad etnorreligiosa. Eso no está funcionando. De hecho, Estados Unidos finalmente se está retirando de Siria. Hemos estado allí ilegalmente, por supuesto, y ahora nos vamos. Las fuerzas democráticas sirias, los llamados kurdos, han llegado efectivamente a un acuerdo con Damasco. Por cierto, el colapso del sistema penitenciario para los miembros del llamado Estado Islámico ha provocado que entre 20 y 30,000 personas de esa tendencia hayan sido liberadas. Nadie sabe dónde están, y eso complica las cosas. There's a complication to this. Of course, we have the Russian interest in Tenemos, bueno, por supuesto, el interés ruso en mantener una base naval en Siria, algo que están negociando con al-Sharaa y su gobierno. También existe un interés chino en deshacerse de los uigures, que forman parte de la 84ª División del Ejército Sirio, y uno de los cuales ocupa un puesto de mando en el aparato de defensa. Al parecer, circulan rumores de que Siria y China han llegado a un acuerdo para la repatriación a Xinjiang, con el fin de aplicar castigos judiciales de quizá 400 de los 3,500 o 4,000 uigures que hay en el ejército sirio. China está negociando con bastante dureza este asunto. Siria necesitará inversión china para poder reconstruirse, y eso no ocurrirá a menos que se resuelva esta cuestión. Así que tenemos dos grandes potencias, Rusia y China, con intereses distintos, negociando con las autoridades en Damasco. bargaining with the authorities in Damascus. Meanwhile, the Israelis, of course, have seized. Y mientras tanto, los israelíes, por supuesto, han ocupado territorio en Siria y evidentemente no tienen intención de marcharse. Así que es una situación muy complicada, agravada por el dominio de Turquía en relación con el gobierno de Damasco y el interés turco en desarmar a los kurdos. Finalmente, tenemos a los kurdos en Irak, que son un ente autónomo que vuelve a intervenir en Siria. Así que el problema kurdo continúa y encuentra una nueva manifestación. Y Occidente se mantiene fiel a su historial de traicionar a los kurdos al menos 4 veces por siglo. Lo estamos haciendo de nuevo. Así que Siria sí. Mientras tanto, Siria es un vacío en términos de capacidades de defensa. Y si el Gerald Ford se encuentra frente al Líbano, no hay nada que le impida sobrevolar el Líbano y Siria o Irak en dirección a Irán. Lebanon and Syria, Iraq in the direction of Iran. Lord Hamantakis, Bofthechor Freeman. Dar, por su tiempo. Well, Jyotish, Bueno, Mudiar Jyotishman, realmente deberíamos encontrar un tema mejor, uno más alegre que este. Las discusiones sobre Asia Occidental son bastante horribles en este momento, but thank you for pero gracias por la oportunidad de hablar estos temas. discuss these issues. I agree. Estoy de acuerdo, por supuesto. Gracias. Gracias de nuevo y que tengas un resto del día maravilloso. To the ahead. Hi, my name is Ayushman. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado generar contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas.
Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción más abajo, y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta y compartir nuestros vídeos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte. Don't forget to hit the subscribe button.